¿Alguna vez te has preguntado por qué el tiempo no te alcanza para nada? ¿Será que no sabemos manejar nuestro tiempo? Descubrámoslo hoy con la prédica La mayordomía de nuestro tiempo. Bienvenidos. Algo recurrente en estos momentos, en estos días, es que cuando una persona simplemente prende su celular para ver si tiene algún mensaje de texto, algún correo o alguna notificación importante, y de repente su dedo accidentalmente toca la aplicación de las redes sociales y simplemente uno como que tiende a engancharse con el primer video que aparece y comienza a ver qué es lo que sigue y sigue y sigue, o tal vez se engancha con el comentario de alguna persona que está siguiendo en la red social y de repente aparece otro comentario y el otro comentario y otro y vamos pasando, y cuando reaccionamos y nos damos cuenta, cuando volvemos en sí, prácticamente hemos literalmente perdido varios minutos de nuestra vida, si no acaso algunas horas, en algo que no nos ha traído ni edificación, ni ganancia personal, y menos enriquecimiento espiritual. Eso también puede suceder con los famosos, tengo 5 minutitos para darle la vuelta a los canales de televisión y vamos a ver qué es lo que está pasando y de ahí voy a hacer mis pendientes para hoy día. Y nos damos cuenta que una película después, un documental muy interesante después, o tal vez esa serie que nos ha agarrado que estaba muy interesante, terminamos pasando varias horas enganchados en la televisión, ¿no? Y cuando nos damos cuenta otra vez, ya ha pasado toda la mañana y ya no hemos podido hacer lo que teníamos que hacer porque ya es hora de almorzar. Otro ejemplo recurrente es estar trabajando en la computadora, abrir el navegador con la idea de buscar la información necesaria para nuestro trabajo, y de repente se abre por arte de magia o por accidente también el YouTube, el famoso YouTube, y terminamos enganchados en esos videos que tal vez nos explican cómo se ha hecho nuestra película favorita, o hablan de la vida de los actores de la película que nos gusta, o tal vez es un video de caídas graciosas, o la compilación de los últimos memes del 2020 para los estudiantes en línea. No sé, tantas cosas que uno puede engancharse en el YouTube. Y cuando te das cuenta, solo te faltan unos pocos minutos para entregar tu trabajo o tu tarea y aún no has encontrado la información necesaria. ¿Qué pasa cuando todo eso se hace recurrente en nuestra vida? Hoy, continuando con la mayordomía de nuestra vida, vamos a aprender como el principal propósito de nuestra prédica, cómo darle la prioridad correcta a la mayordomía del tiempo. Vamos a ver o a dar los primeros pasos para una adecuada administración de nuestro tiempo, del tiempo que el Señor pone en nuestras manos, del tiempo que el Señor te encomienda, me encomienda para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, de una manera adecuada, edificante y que llene nuestros días de bendición hacia los demás y hacia nosotros también. Quiero que me acompañen con sus palabras, con la Biblia, a Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor en Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La vida de aquel que tiene el anhelo de agradar al Señor en todo tiempo está amenazada, y generalmente está amenazada por dos factores que siempre dan vueltas y son recurrentes en nosotros. El primer factor es un factor interno, es decir, de nosotros mismos. Es nuestra vieja naturaleza que lucha, que desea vivir según los deseos de la carne y producir obras sin fruto que va a perdurar en el tiempo. Entonces es una lucha de todo creyente, de todo aquel que ha entablado una relación con su Señor, de
la lucha constante de la vieja naturaleza caída y pecaminosa con la nueva naturaleza que ha resucitado por obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces esta vieja naturaleza va a luchar por hacer las cosas según los deseos de la carne, según las cosas del mundo. Es el primer factor. El segundo factor es el factor externo, es decir, todo lo que te rodea y puede y quiere cautivar, quiere maravillar tu vida, quiere maravillarte a ti y distraerte para que te alejes de todo lo que en verdad necesitas y debes hacer. Entonces, imagínate la presión que tienes tú, la lucha que hay en tu interior, más la lucha que hay en el exterior, buscando distraerte de las cosas realmente importantes. Por eso es que Pablo nos pide que miremos no solamente con una mirada común y corriente, sino con diligencia, que veamos con mucha diligencia cómo estamos andando, qué es lo que estamos haciendo. Y nos da también las dos opciones o las dos elecciones que podemos y necesitamos hacer, no solamente todos los días, sino cada momento que tenemos que poner en una balanza lo que vamos o queremos hacer. Podemos elegir andar como necios o podemos elegir andar como sabios. Hemos conocido cuál es la diferencia y el principio de la sabiduría. La sabiduría no es simplemente la acumulación de conocimiento, es el poner en práctica dicho conocimiento tomando la mejor decisión. Esa es la sabiduría. Entonces yo creo que podríamos decir que esa decisión es la que nos va a llevar a tener una correcta vida delante del Señor, una vida que agrade a nuestro Señor. Entonces el ser necios no es simplemente pensar que no tenemos cierto conocimiento o no hemos adquirido algún conocimiento. El ser necios es llevar una vida, es llevar un comportamiento incorrecto delante del Señor, una vida que no le agrada al Señor. Entonces, ¿qué eliges ser tú? ¿Ser necio o ser sabio? El que vive sabiamente, es decir, el que vive de manera correcta delante del Señor, aprovecha bien el tiempo. Solamente la persona sabia, el que no es necio, va a aprovechar bien el tiempo. Entonces, una cosa es cómo quieres vivir tú, y otra cosa muy diferente es cómo estás viviendo tú. Tú puedes querer hacer lo bueno delante del Señor, pero esos dos factores, el interno y el externo, te pueden empujar a vivir neciamente. Ahora, yo quiero que prestemos atención a las palabras que utiliza el texto original en este pasaje, porque el texto original puede ser traducido literalmente como redimir el tiempo, es decir, aquel sabio redime el tiempo. Ahora, ¿qué es esto de redimir el tiempo? Básicamente es rescatar el tiempo. Entonces tú puedes elegir rescatar tu tiempo de la mala utilización. Es muy sencillo para todos nosotros caer en cualquier circunstancia que nos empuje a mal utilizar nuestro tiempo. Y la palabra nos está llevando, nos está empujando a rescatar ese tiempo, a quitar ese tiempo de las malas cosas y emplearlo en lo que realmente conviene para nuestra vida. Usar bien el tiempo no es solamente hacer el bien o hacer las cosas bien. Es ir mucho más allá, es ser productivos, es ser de bendición para las personas. Esto, ¿sabes por qué? Porque la palabra dice que los días son malos. Hoy más que nunca, en este tiempo más que nunca, la gente necesita que hagamos las cosas conforme a lo que el Señor tiene en su palabra. Todo creyente va a dar cuentas de su administración del tiempo. Sabes, el Señor te ha entregado cierta cantidad de tiempo cada día, porque cada día el Señor renueva su misericordia contigo y te da una nueva cantidad de tiempo. Pero el Señor te va a demandar a su debido tiempo cuentas de lo que has hecho en tu tiempo y en tu vida. Por tanto, no seáis insensatos, dice la palabra, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Entonces, mis amados hermanos, no seamos insensatos, porque este es el secreto para utilizar bien el tiempo. Presta atención, aquí está el secreto para utilizar bien el tiempo. Conocer cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Y te repito, el secreto para utilizar bien el tiempo es que tú conozcas cuál es la voluntad del Señor para tu vida. Si tú conoces perfectamente cuál es la voluntad del Señor para tu vida, cuál es el llamado del Señor para tu vida, tú vas a aprovechar bien el tiempo todos los días de tu vida. Entonces, yo creo que has escuchado la palabra, el llamado del Señor, la frase el llamado del Señor. Entonces vamos a recordar un poco lo que hemos visto hasta el momento. Recordemos que las cosas externas son únicamente el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Entonces, si nuestro corazón, si nuestro interior es débil, vamos a sucumbir fácilmente ante las presiones que hay en nuestro alrededor y vamos a colapsar con tanta presión. Pero si nuestro interior, si nuestro corazón es fuerte, vamos a poder soportar y salir adelante sin ninguna consecuencia o mala circunstancia en nuestra vida. También hemos comprendido que todos los días tenemos que luchar con el dilema constante de vivir o bajo nuestros impulsos, ser personas impulsivas, o vivir respondiendo al llamado del Señor para nuestra vida. Entonces, el segundo paso es administrar correctamente el tiempo. Cuando conocemos cuál es nuestro llamado por parte del Señor, cuando tú entiendes el llamado de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para ti, tú vas a poder encaminar tu vida hacia Él de manera diligente diariamente. Y necesitamos entender y ver el tiempo como un regalo de Dios que necesita ser invertido con mucho cuidado y con mucha dedicación. Cada segundo cuenta, porque segundo que pierdes es segundo que no va a volver a tu vida y es segundo que no va a ser productivo para ti, no va a ser de bendición para ti. Es importante que hasta este punto podamos ir poniendo nuestra vida frente al espejo de la palabra. Y vamos a descubrir si estamos administrando bien el tiempo que nuestro Señor nos da. ¿Cómo descubrimos esto? ¿Cómo descubrimos si administramos bien el tiempo que el Señor nos ha dado? Muchas veces estamos, o tal vez creemos estar pero tan ocupados, que el tiempo se nos va como agua entre las manos. ¿Te ha pasado alguna vez? El hecho de que crees que estás tan ocupado que de repente el tiempo se ha ido. Pero, ¿en verdad estamos administrando bien nuestro tiempo? ¿O simplemente estamos respondiendo a la circunstancia que nos llega? Estamos respondiendo a las emergencias que aparecen diariamente en nuestra vida. Y así disponemos de nuestro tiempo para las cosas urgentes que se presentan continuamente en tu día a día. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo he escuchado muchas veces, yo lo he dicho muchas veces, Dios mío, un día más? Y te das cuenta, ya estamos en la mitad del año. De repente es como que ayer nomás estábamos festejando Año Nuevo y mañana es un nuevo año. ¿Dónde se ha ido todo este tiempo? ¿Dónde se han ido tantos meses? ¿Por qué pasa tan rápido el tiempo? El tiempo vuela. Son frases que constantemente podemos decir. De repente nos levantamos en la mañana, hacemos 1, 2 o 3 cosas y es hora de almorzar. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sabes? En realidad, si nosotros fuéramos buenos mayordomos del tiempo, sabríamos exactamente en qué y dónde hemos invertido ese tiempo. ¿Dónde y qué has hecho en el tiempo que se te ha sido concedido? Esa es parte de la buena mayordomía. Saber qué es lo que has hecho, en qué has invertido tu tiempo. Cuando no estamos administrando bien el tiempo que el Señor nos ha dado, el tiempo que te ha sido concedido, se presentan alertas o alarmas que debemos tomar muy en cuenta. Tal vez la primera alarma que pueda sonar en tu vida es que
Tus espacios horizontales están desordenados por mucho tiempo. Esto yo lo aprendí de mi esposa, que ella muchas veces me dice, arregla tus espacios horizontales, deben verse limpios. Entonces ella tiene mucha razón, porque eso refleja cómo está nuestro corazón. Muchas veces tu escritorio puede estar lleno de papeles, lleno de cosas, y a veces caemos en el engaño de decir, es mi desorden y yo lo conozco, yo sé dónde están mis cosas. Pero, ¿puedes decir lo mismo de tu corazón? ¿Es tu desorden y tú sabes dónde están las cosas? Bueno, el orden refleja el estado de nuestro corazón. Y no solamente estamos hablando del escritorio, puede ser tu mesa de noche llena de cosas, puede ser el mesón de la cocina, puede ser los platos acumulados para lavar, puede ser tu mesa de trabajo donde tú vayas a trabajar. Tantas cosas que pueden acumularse en tus espacios horizontales. Y esto muestra cómo está nuestro corazón. A veces tendemos a acumular libros en nuestro escritorio que decimos que vamos a leer o que creemos que es importante para nuestro trabajo y lo único que está haciendo es acumular polvo. Entonces debemos prestar atención a esta primera alerta. ¿Cómo están nuestros espacios horizontales? Tú puedes sentarte ahora y ver a tu alrededor. ¿Hay cosas que no están en su lugar? Tal vez hay cosas que hace tiempo no están en su lugar. Entonces ahí tienes la primera alerta en tu vida. La segunda alerta es que tendemos a sentirnos frustrados. Y nos frustramos porque hacemos varias cosas al mismo tiempo, pero no avanzamos ni terminamos ninguna. Tenemos tantos proyectos inconclusos en nuestra vida que no sabemos cuál continuar ni cuál terminar. Entonces comenzamos a hacer lo que yo llamo picotear las cosas. Picoteamos una y otra cosa, picoteamos uno y otro proyecto. Empezamos con uno, no lo terminamos, saltamos al otro, no lo terminamos, vamos a otro, lo dejamos, vamos a otro, otra vez nos ha faltado comprar algo para terminar, lo dejamos, y así hacemos una y otra cosa y no terminamos nada. ¿Acaso el Señor obra así con nuestra vida? Pues no, la palabra dice que Él termina la obra que comienza en nosotros. Y no solamente la termina, la perfecciona. Entonces yo creo que es tiempo de que hagamos una lista de todas las cosas que no hemos concluido. Y poner prioridad a todo esto y hacerlo, terminar. Enseñar a nuestros hijos que deben terminar lo que comienzan para que su vida sea fructífera más adelante. Así que, mis amados hermanos, esta es la segunda alerta para nuestra vida. ¿Tienes muchos proyectos que has comenzado pero no has terminado? Tal vez has comenzado a ordenar ese depósito lleno de cosas en tu casa, pero te has cansado a la mitad de la mañana y dices, mañana voy a terminar. Y cuando te das cuenta, ya ha pasado la pandemia y aún sigue tu desorden en el depósito. Puede ser esto para cualquier cosa, cualquier área en tu hogar o en tu vida. La tercera alerta para nuestra vida es que nos olvidamos de cosas importantes, es decir, de reuniones programadas. E incluso muchas veces programamos 2 reuniones al mismo tiempo. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, ¿qué pasa con nosotros? Terminamos dando excusas, terminamos rompiendo compromisos. ¿Cuántas veces nos hemos citado con 2 personas en 2 lugares diferentes a la misma hora? Y hemos tenido que dar excusas a ambas personas para romper un compromiso que nosotros hemos hecho. Puede parecer algo trivial, pero es una alerta de que no estamos administrando bien nuestro tiempo. La cuarta señal es que no nos sentimos satisfechos con nuestro trabajo. Sabes, en la intimidad de nuestro corazón, sabemos que tal vez hemos entregado un trabajo a medias o un trabajo inconcluso, incompleto y que no refleja la calidad de lo que en verdad podemos llegar a hacer. Es que hemos sido distraídos con tantas cosas que hemos reservado para el último, el trabajo más importante, y lo hemos hecho como hemos podido. Y en verdad el producto que tenemos en nuestras manos no refleja lo que en verdad no solamente hubiéramos querido, sino nuestra capacidad nos hubiera permitido hacer. Entonces no estamos satisfechos con nuestro trabajo. Y tal vez la quinta llamada de atención o alerta es que nuestro tiempo con el Señor es escaso
o nulo. Yo creo que esta es la alerta más fuerte o más importante. Tu tiempo con el Señor es escaso o nulo. Y eso se refleja en tu relación con las demás personas. ¿Sabes? Podemos tener la intención de buscar esa comunión con el Señor. Podemos tener el anhelo de tener ese tiempo separado para el encuentro con nuestro Señor a través de la oración y de la lectura de la palabra. Pero algo sucede, algo se interpone. Cualquier cosa puede ponerse en medio de tu comunión con el Señor. Y eso se refleja en tu tiempo y comunión con las demás personas, con los que están a tu alrededor, que son los que sufren las consecuencias de tu falta de tiempo. No tenemos tiempo de calidad con nuestro cónyuge, no tenemos tiempo de calidad con nuestros hijos, con la familia o amigos más cercanos. Y eso es una consecuencia de que no tenemos tiempo con nuestro Señor. ¿Sabes por qué? Porque nadie da lo que no tiene. Y lo que no tenemos, nosotros lo recibimos del Señor. Así que, mis amados hermanos, esta es la alerta más importante. ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? Tal vez es muy escaso y se limita a las oraciones antes de comer. O tal vez básicamente es nulo. Es una de las alertas más fuertes de nuestra vida acerca de la mayordomía de nuestra vida. ¿Cómo podemos administrar bien el tiempo que recibimos del Señor? Esta es una pregunta muy importante para entender la mayordomía del tiempo. Vamos a partir del principio básico de la mayordomía del tiempo. Y el principio básico es sorprendentemente parecido o igual al principio en la economía. Tú necesitas presupuestar tu tiempo. Así como tú necesitas presupuestar tus ingresos para saber en qué gastas y en qué no, para qué no te alcanza a gastar, debes hacer exactamente lo mismo con el tiempo. Tú necesitas presupuestar tu tiempo, es decir, dividirlo en lo que realmente necesitas hacer. Si tú no tienes dinero limitado, o si uno no tiene, si uno tiene el dinero limitado más bien, ¿qué es lo que hace? Presupuesta, pone prioridades, es decir, sabe qué es lo que no puede negociar y tiene que pagar. Por ejemplo, el alquiler, pagar luz, pagar agua, la comida. Entonces son cosas no negociables. Y eso está en tu presupuesto. Y es exactamente lo mismo que necesitas hacer con tu tiempo. Tú debes saber qué es lo imprescindible en tu día a día y presupuestarlo y dejarlo firme y quieto en tu cronograma de actividades. Necesitamos aprender a distinguir entre los gastos fijos de tiempo, es decir, lo que tú tienes que hacer todos los días, y los gastos variables de tiempo, es decir, lo que te gustaría hacer. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros como seres humanos nos gustaría hacer. Tal vez ver una serie completa, tal vez ver alguna película que nos guste, tal vez leer un buen libro, tal vez simplemente descansar o dormir. Pero si no está de acuerdo a un presupuesto adecuado de tiempo, esto puede comer la parte más importante de tu día a día. Para esto podemos basarnos en los siguientes principios y principios que hallamos en la palabra de Dios. El principio principal o el principio madre es este: tú debes presupuestar tu tiempo. Los principios que te van a ayudar a esto son 3. Primero, necesitas conocerte a ti mismo. Es importante que tú te conozcas a ti mismo, conozcas tus limitaciones, conozcas el tiempo más productivo en ti, que tú conozcas cuál es tu mejor momento. Yo conozco a muchas personas cuyo momento más productivo es temprano en la mañana y pueden hacer por el resto de la mañana todo el trabajo de todo el día. Hay otras personas que son más productivas por la noche. Hay personas que pueden amanecerse haciendo un trabajo y terminarlo satisfactoriamente. Pero hay personas que necesitan dormir por lo menos 1 o 2 horas y reengancharse al trabajo.
Entonces tú necesitas conocerte a ti mismo, conocer tus limitaciones. Y sabes, tú no eres igual a otras personas, así que si tú pretendes exigir lo mismo de tu cónyuge, muchas veces pueden chocar, así que tienes que conocerte a ti mismo y a las personas con las que vas a distribuir tu tiempo. Así que temprano por la mañana, tal vez los primeros días de la semana, o cuando tú estás solo, ya sea en tu casa o en la oficina, o tal vez mientras vas de camino a algún lado. Yo he descubierto que en mi caso me gusta mucho caminar. Y cuando camino, generalmente ustedes me van a ver con audífonos porque estoy escuchando algún estudio bíblico, algún audiolibro. Siempre estoy con algo que va edificando y llenando mi corazón. Entonces, no solamente camino hacia alguna dirección, sino que aprovecho bien ese tiempo. ¿Y por qué digo aprovecho? Porque el principio está basado en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Y este pasaje nos dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Recuerda, redimir, rescatar el tiempo. Tú puedes rescatar todos los momentos de tu vida. Siempre puedes hacer algo importante, siempre puedes hacer algo edificante en tu vida. Yo creo que nuestro mejor ejemplo es y será siempre nuestro Señor Jesucristo. Él conocía perfectamente en qué momento debía apartar para orar sosegadamente al Padre. Él lo hacía muchas veces temprano cuando nadie más se había levantado y se alejaba para tener ese tiempo de intimidad con el Padre. O muchas otras veces despachó a la gente y él se fue solo al monte a orar. Entonces el Señor conocía sus mejores momentos para esto. Él distribuyó de tal manera, con tal perfección su tiempo, que pudo terminar su ministerio en 3 años y un poco más. En segundo lugar, necesitamos aprender a decir no. Y esta es una lucha constante en todos nosotros. El segundo principio es aprender a decir no. Sabes, yo he descubierto que una de las grandes pruebas de carácter para todos nosotros, para cualquier persona, es saber cuándo decir no a algo que aparentemente es bueno para nosotros. Necesitamos aprender a decir no. Tal vez a cosas que no son intrínsecamente malas. Por ejemplo, una invitación para una cena el sábado por la noche. Si yo acepto una invitación a una cena el sábado por la noche, sé que el día siguiente que tengo que predicar voy a estar demasiado cansado. Entonces he aprendido a decir no. Hay tantos ejemplos que podemos dar. El decir no a una invitación para formar parte de algún comité o de algún directorio, cuando tú ves que esto no va acompañado del llamado que el Señor te ha hecho, puede ser algo que quite tu tiempo. Tal vez aceptar el pedido de ayuda urgente de una persona. Uno puede decir, pero si te está pidiendo ayuda. Alguna vez sucedió que recibí una llamada y la persona del otro lado de la línea me decía: necesito hablar contigo urgente, ahora mismo. Y gracias a Dios yo pregunté: ¿cuál es la urgencia? Bueno, evidentemente era algo muy importante, pero también le pregunté: ¿y por qué tiene que ser ahora? Y su respuesta me abrió los ojos para tomar la decisión. Y me dijo: es que no tengo tiempo más tarde. Estaba haciendo mis cosas y me di cuenta que tengo libre el resto de la tarde, así que decidí llamarte. Entonces él estaba poniéndome a mí en función a su tiempo libre. Yo tenía cosas ya programadas en ese momento. Pudimos conversar y encontrar el momento perfecto un par de días más adelante. Su urgencia podía esperar hasta ese momento y mis cosas importantes estaban ya dispuestas en ese tiempo. Así que logramos encontrar el tiempo perfecto, nos reunimos, hablamos y todo salió conforme a lo que el Señor quería. Y yo creo que se nos hace particularmente difícil decir no por una simple razón. Porque nos gusta recibir la aprobación de la gente. Porque tenemos la idea, la falsa idea de que si decimos no a algo que nos piden, la gente se va a decepcionar de nosotros. Pues yo quiero que te des cuenta de algo. Si tú tienes las cosas importantes presupuestadas en tu tiempo, el hecho de que tú digas no va a mostrar
que tienes un equilibrio en tu vida. Y ellos van a apreciar más aún tu tiempo. Y vas a poder hacer las cosas de manera adecuada, incluso para ellos. Si queremos tener una correcta mayordomía de nuestro tiempo, necesitamos aprender a decir no. De una manera cortés, pero al mismo tiempo firme, a oportunidades que pueden ser buenas para nosotros, pero que si no tenemos nuestras prioridades en orden, vamos a desordenar nuestra vida. Pero ¿sabes? Esto es importante, porque dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Yo creo que todos conocen esto. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El escritor de Eclesiastés fue claro, hay tiempo para todo. Pero muchas veces nosotros en el tiempo específico de algo específico hacemos otra cosa. Yo creo que una vez más nuestro ejemplo primordial es el Señor Jesucristo. Él supo decir no a muchas cosas que aparentemente a los ojos de las demás personas era no solamente bueno, sino tremendamente importante. Por ejemplo, la gente quería hacerlo rey, coronarlo, pero el Señor supo decir no, porque no iba conforme al llamado del Padre. Él supo decir no, y dijo no cuando le pidieron señales del cielo para creer que él era el Mesías. Imagínense, hubiera sido muy sencillo para él hacer alguna señal y que toda la gente acepte o apruebe que él era el Mesías. Pero él dijo no, porque él conocía qué es lo que debía hacer. En tercer lugar, el tercer principio, necesitamos tener un presupuesto, o mejor, un cronograma de nuestras prioridades o cosas importantes. Tú debes definir cuáles son tus prioridades en este tiempo, en tu vida, en este año. Y este último principio, ¿sabes? Yo creo que es el más importante. Es aquí donde o ganamos o perdemos nuestro tiempo. Donde o redimimos o malgastamos el tiempo que el Señor nos da. Si nosotros tenemos claro cuáles son nuestras prioridades, vamos a armar un cronograma de actividades, vamos a armar nuestro día a día en base y en función a nuestras prioridades y no en función a las emergencias que de seguro van a aparecer todos los días en tu vida. Cuando tú no tienes un cronograma, cuando no tenemos prioridades, lo más probable es que nuestro tiempo se use en cualquier cosa que va llegando a nuestra vida sin plan, sin propósito, sin dirección. Algo tremendamente interesante es que nuestras prioridades no se quejan cuando son desatendidas. Cuando son puestas a un lado, no son las que se quejan. Simplemente se van acumulando hasta que le damos atención por un dolor o un problema tan grande y tan fuerte que literalmente nos empuja a poner una vez más nuestros ojos en ellas. En general, nuestras prioridades son, y el orden es el siguiente: en primer lugar, nuestra relación con Dios. En segundo lugar, nuestra familia. En tercer lugar, nosotros, pero no de una manera egoísta, sino nuestra salud, nuestra fuerza interior, nuestro corazón. Todo lo demás ocupa los siguientes lugares. Depende a lo que tú hagas. Puede ser tu trabajo, puede ser tus estudios, puede ser tus hobbies. Cualquier cosa ocupa los siguientes puestos. Pero si nos damos cuenta, lo último en prioridades es lo que tiende a quejarse más fuerte. Por ejemplo, tú no puedes negar que tu trabajo ruge desde tu oficina cuando no terminas algún informe, cuando no terminas algún plan de trabajo, o cuando hacemos alguna cita con un compañero y necesitamos alargar 1 o 2 horas más esta cita de trabajo. Estas prioridades rugen, piden y demandan nuestro tiempo.
En cambio, tú no vas a escuchar gritos por parte de tu Biblia que te diga, oye, léeme, aquí estoy. No lo vas a hacer. Tú no vas a escuchar gritos por parte de tu salud que te diga, oye, un día más sin sueño, un día más de comer mal y mañana colapso. No lo vas a hacer. Tampoco tu familia te va a reclamar con fuerza cuando tú le digas que no puedes llegar a la hora de comer porque estás en una junta muy importante de trabajo, o porque tu jefe simplemente te dijo que si tú no haces el trabajo nadie más lo va a hacer, que tú eres imprescindible para la empresa, así que tienes que hacer el trabajo. Sabes, tu familia no te va a decir a gritos, estás a una llegada tarde de perder la confianza y respeto de tus hijos. Simplemente va a suceder. Y como generalmente tendemos a escuchar y a correr donde los gritos son más fuertes, literalmente dejamos abandonado lo realmente importante. Y eso es algo que sucede en nuestra vida cotidianamente. Un consejo que yo recibí que cambió por completo el rumbo de mi vida fue de alguien muy querido para mí. Me dijo, sabes, no importa el trabajo que tú tengas, no importa a qué te dediques, no eres imprescindible. Es decir, tarde o temprano alguien más va a ocupar tu lugar, alguien más va a ocupar tu puesto y generalmente sucede rápido. Pero sabes, tú eres irreemplazable para tu familia. Si tú dejas de existir, si tú mueres, no hay un padre, no hay un esposo que tú puedas encargar por internet. Tú eres irreemplazable para tu familia. Y esto puso en orden mis prioridades y mi vida. ¿Te das cuenta de lo que sucede en nosotros? Cuando no tenemos esto claro, generalmente tendemos a invertir la pirámide. ¿Por qué? Porque la base siempre es Dios. Después está la familia, nuestra salud, nuestra fuerza interior y todo lo demás. Pero cuando no tenemos claro esto, invertimos la pirámide y le damos prioridad a otras cosas. Le quitamos tiempo importante y no negociable de nuestro presupuesto a lo importante y comienza a gobernarnos lo urgente. Cuando somos personas desorganizadas, es decir, malos mayordomos de nuestro tiempo, del tiempo que el Señor pone en nuestras manos, no podemos responder clara y firmemente a una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿cuáles son nuestras prioridades no negociables? Si tú hoy no puedes responder claramente y firmemente cuáles son tus prioridades no negociables, es una muestra de que necesitamos poner en orden nuestro tiempo, nuestra mayordomía del tiempo, nuestro mundo interior en esta área. La consecuencia siempre será el estar desorganizados y frustrados. Y el Señor no quiere que tú estés así, pues Él quiere que tú tengas una vida abundante en todo tiempo. Dice el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Muchas veces nuestros enemigos o nuestros perseguidores son las situaciones que quieren que perdamos nuestro tiempo en ellas. Así que debemos estar atentos y pedirle al Señor sabiduría para que estas circunstancias sean evitadas por nosotros. El Señor Jesús tenía claro cuál era su prioridad y armó su ministerio, vivió alrededor de su llamado. Él lo dijo claramente en Lucas capítulo 19, versículo 10. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue su prioridad y la cumplió perfectamente. Recuerda los 3 principios básicos para la mayordomía del tiempo. Y cerremos esto con claridad en nuestro corazón. Primero, conócete a ti mismo. Conoce tus limitaciones, conoce tus horas más productivas, tus días más productivos y no los desaproveches.
En segundo lugar, aprendamos a decir no. Sabes, es importante no vivir pretendiendo agradar a todas las personas y hacerlo en todo momento. Jamás podremos hacerlo. Pero si hay alguien a quien necesariamente debemos agradar por amor de su nombre, y ese es nuestro Dios. A Él sí tenemos que agradar con amor, con entrega, con temblor. Así que aprendamos a decir no. Y por último, y más importante, presupuestemos nuestro tiempo con un cronograma en función a nuestras prioridades. Tú puedes hilar mucho más fino en esto, pero siempre Dios es la base de tus prioridades. Después está tu familia, sustentada por Dios. Después está tu salud, tu fortaleza interior, sustentada por Dios y tu familia. Y así podrás enfrentar todas las demás cosas. Estas prioridades te darán el camino para hacer las cosas correctamente, para tener el tiempo adecuado para todas las cosas. Y verás cómo tus días son productivos y no se van como agua entre las manos. Cuando llegues a la mitad del año, habrás sentido el peso correcto y adecuado de todo lo que hiciste en esa mitad de año y te sentirás satisfecho porque el Señor te ayudó a redimir tu tiempo. Oremos. Señor bueno, hay una necesidad muy grande en nuestro corazón de poner en orden nuestro tiempo. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, del tiempo que tú nos has dado y que nos das todos los días. Padre, no queremos malgastar este tiempo. Queremos hacerlo de tal manera que respondamos al llamado que tú nos has hecho. Queremos vivir bajo esta prioridad. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer. Hay muchas cosas importantes que quieren ser atendidas por nosotros. Pero Señor, queremos apuntar a cumplir el llamado que nos has hecho. Todas estas cosas pueden ser muy buenas, pero al mismo tiempo pueden distraernos de este propósito principal. Danos el entendimiento y la sabiduría para hacer las cosas de manera correcta. Ayúdanos a poner nuestras prioridades en orden y en función a nuestras prioridades tener un horario adecuado para nuestra vida, que nos ayude a presupuestar y administrar sabiamente el tiempo. Ayúdanos a redimir nuestro tiempo pasado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.